Su Mundo TV. Muy buenos días, amigos de entrevistas en TV y de Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles una vez más, hoy domingo, 19 de febrero del año 2023. Debemos iniciar con esta nota luctuosa, y fue que el pasado jueves fueron sepultados los restos del empresario dominicano don Víctor Méndez Capellán, quien falleciera a los 94 años de edad luego de haber permanecido varios días interno en el Centro Médico Sedimat padeciendo problemas de salud. Don Víctor Méndez Capellán, evidentemente que fue un hombre de empuje, un ejemplo de superación. Lo conocimos desde jovencito cuando él iniciaba un negocio de venta de quinielas y billetes en Villa Francisca frente al parque de Enriquillo. De ahí fue progresando hasta formar un complejo empresarial encabezado por el Banco Vimenca, Agencia de Viajes Vimenca, Remesadora Vimenca y otras empresas más. Méndez Capellán fue todo el tiempo un ejemplo de virtudes, de trabajo, de entrega, un ejemplo de familiaridad, de padre de familia ejemplar. Y su superación, evidentemente, que fue reconocida por todos, hasta el punto de que varios gobiernos dominicanos le reconocieron con diversos méritos. De manera pues que nos adherimos a la solidaridad con la familia de don Víctor Méndez Capellán, que fue sepultado el pasado jueves en la mañana en el cementerio de Cristo Redentor. Vayan pues nuestras condolencias para los familiares de don Víctor Méndez Capellán. Por otro lado, el pasado viernes, el miércoles pasado, valga la aclaración, fue inaugurada la moderna circunvalación de Asua en un acto encabezado por el presidente doctor Luis Abinader, licenciado Luis Abinader, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Línea Ascensión. Esta vía, la circunvalación de Asua, costó más de 5.000 millones de pesos y sus trabajos fueron iniciados en la época del gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000, de manera que tenía 20 años de construcción esa importante vía. Miren qué cosa más bella, que enlaza a toda la comunidad del sur, sobre todo ahora que el sur está en pleno desarrollo con esos programas que el gobierno está iniciando en la provincia de Pedernales, el desarrollo de Bahía de las Águilas y toda esa zona por ahí. Esta circunvalación viene a llenar un tremendo cometido en ese desarrollo que era tan esperado en la región del sur, el llamado sur olvidado, como se le llama. Ya el sur dejará de ser esa región olvidada de la República Dominicana para convertirse en una región de desarrollo. De manera pues que muchas felicitaciones al gobierno dominicano, al presidente Abinader, al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ascensión, por esta inauguración. Bien, en este mes de la patria, este mes de febrero, nos honra tener como nuestro invitado a este distinguido ciudadano dominicano, educador por excelencia, quien durante muchos años y en varios gobiernos ha ocupado el viceministerio de Educación. Don Luis de León es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y recordemos que hace algunos meses, cuando el PLD se abocaba a escoger a su candidato presidencial para las elecciones del 2024, don Luis de León fue uno de los precandidatos.
a cuya posición luego se retiró. De manera pues que nos satisface acoger por acá en este mes de la patria al licenciado Luis de León, quien es además profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, licenciado. Gracias, gracias. Buenos días, don Félix Antonio Gómez Peña. Es un gran honor, es un orgullo el estar acá de nuevo en su programa histórico de entrevista. De manera que aprovecho para saludar a todo su público y al país, que es el gran público de su programa de historia, de política, de sociedad en sentido general. Gracias. Sí, a propósito del mes de la patria, y que usted ahora lo vemos portando una gloriosa bandera dominicana. El pasado jueves en la mañana hubo un importante evento dentro de este mes de la patria, organizado por la Comisión de Efemérides Patria, en el cual tenemos entendido que usted estuvo presente. Sí. Quisiéramos que nos hablara algo sobre este acontecimiento, sobre este acto. Correcto, cómo no, con mucho gusto. Bueno, primeramente usted observa aquí la bandera dominicana, tan necesaria y trascendente, e importante, e imprescindible, en estos momentos en que la República Dominicana se ve en situaciones muy difíciles, amenaza internacional, y necesario es hablar en el tiempo de patria, también llamado mes de la patria o trimestre de la patria, hablar de la necesidad de mantener en alto la bandera dominicana, desplegarla en los hogares y en las instituciones públicas y privadas. Bueno, efectivamente, en el marco de este tiempo de patria, la Comisión Permanente de Efemérides Patria y la Fundación Francisco Alberto Camaño de Ño y las demás fundaciones patrióticas, conjuntamente con nuestra Universidad Primada de América, estamos conmemorando el 50 aniversario del fusilamiento del coronel, del héroe nacional de la Revolución de Abril de 1965, a quien le tocó, por designación del profesor Juan Bosch, conducir la guerra de desocupación. Camaño, expresidente de la República, que como usted recuerda, fue nombrado el 3 de mayo del año 1965 por autorización del profesor Juan Bosch desde Puerto Rico, desde el exilio, al Congreso Nacional para ser designado presidente del gobierno en armas, el cual funcionó en la histórica avenida de la calle peatonal hoy del Conde, donde estaba el edificio Copelo, que era donde funcionaba su gobierno. Y hoy, es decir, el jueves, en horas de la mañana, se efectuó precisamente, recuerde la fecha, 16 de febrero del año 1973, la guerrilla Camaño, recordarle al pueblo dominicano que Camaño volvió al país después de todo aquella gigantesca aparición ante el mundo, defendiendo la dignidad, la soberanía dominicana. Se convirtió en un gigante, un héroe, en un personaje internacional durante la Revolución de Abril. Y el mundo, al ver cómo ese pueblo dirigido por este gran patriota, hoy héroe nacional, se levantó en todas partes del mundo, viendo aquel gesto de la República Dominicana luchando, defendiendo la patria, defendiendo la desocupación de la República Dominicana. El país fue ocupado por 28.000 marinos, el 28 de abril por 42.000 marinos norteamericanos que fueron autorizados por el funesto presidente Johnson, Lyndon B. Johnson, de ese entonces, que llegó a venir aquí a la República Dominicana cuando se juramentó el gobierno del profesor Juan Bosch, aquel 27 de febrero del año 1963, y que ellos mismos, los norteamericanos, tumbaron el 25 de septiembre de 1963, y que la Revolución de Abril se hizo pues proclamando que se colocara de nuevo al profesor Juan Bosch en la presidencia de la República y su constitución de 1963, ya que un gobierno hay que respetarlo cuando es electo constitucionalmente por 4 años, en el caso de la República Dominicana, debe ser respetado. Bueno, y Camaño encarnó la dominicanidad, y por eso hoy, mejor dicho, el pasado domingo, a las 9:30 de la mañana,
fuimos convocados para un acto de homenaje a él en el Panteón de la Patria, calle Las Damas, esquina Mercedes, en la zona colonial, donde está el cenotafio de los restos del héroe nacional Francisco Alberto Camaño Deñó. Fue encabezado ese acto por los hijos de Camaño, los hermanos, los familiares, pero también fue encabezado por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, y por constitucionalistas que participaron en la epopeya, y por profesores universitarios, y nosotros en nuestra calidad de miembro del Comité Central del PLD y coordinador general de la Fuerza Bochista de nuestra organización. Un acto hermosísimo, en él participaron además Claudio Cohen, quien estuvo el compromiso de elevar 2 canciones, un canto a los héroes, y la otra fue Francisco Alberto Caramba, que es muy conocida, refiriéndose a la avenida de Camaño, como ya dije, un 2 de febrero del año 1973, cuando vino con 8 hombres aquí a la República Dominicana por Ocoa. Y bueno, y todo eso, en toda esta semana se han estado efectuando actos diversos. El mismo 16 se efectuó una gran misa a las 5 de la tarde en la iglesia Las Mercedes, donde estuvieron ahí autoridades del gobierno, ex militares, constitucionalistas, partidos políticos, organizaciones sociales en sentido general. ¿Cómo usted ve precisamente en este mes de la patria las relaciones entre República Dominicana y Haití, que han estado tirantes debido precisamente a los problemas que hay en Haití, donde se dice que hay un Estado fallido, donde prácticamente no hay instituciones democráticas, donde no hay gobierno, donde imperan bandas delincuenciales, etcétera? ¿Cómo usted palpa las relaciones entre nuestros dos pueblos? Bueno, realmente usted ha planteado un tema que es un tema de alta preocupación nacional. Estremece la conciencia nacional. La situación que la comunidad internacional quiere convocar hacia la República Dominicana con el tema, como usted magistralmente describe, la situación de Haití. Estados Unidos, Francia, Canadá, la Comunidad Económica Europea, ha querido que el problema haitiano, un país inviable, donde hay, como usted dijo, un estado de confrontación con pandillas, donde Haití tiene una situación de emergencia social con una hambruna terrible, de calamidad pública, un caso humanitario. El gobierno y todas las organizaciones políticas, sociales del país han pedido a la comunidad internacional para que intervengan con ayuda multilateral desde la ONU, para que asistan a Haití en términos económicos, en términos técnicos, en términos de pacificar a Haití. La democracia y la estabilidad económica y social se siente amenazada. Todos ustedes saben que la República Dominicana tiene sellada la frontera, pero la gente sabe muy bien que frente a una hambruna que hay en Haití, frente a esta situación, los haitianos no se van a tirar al mar, sino que van a ver hacia acá. Y podríamos amanecer un día, con la noticia de que los soldados dominicanos, al intento de cruzar en masa de los haitianos, han tenido que actuar. Eso es lo que quieren los Estados Unidos, la comunidad internacional, para entonces provocar una lucha entre Haití y la República Dominicana, para entonces ellos intervenir. Ahora intervenir a estos dos pueblos. De ahí que es preocupante el hecho de que el presidente Luis Abinader parece que se ha dejado tumbar el pulso en esta primera etapa, en estos primeros 2 años. Ha tenido un discurso coherente frente a la comunidad internacional, diciendo que la República Dominicana no hay solución, que la República Dominicana puede continuar siendo solidaria como lo hemos sido siempre, como lo hemos sido siempre. Ellos son siempre los que nos han invadido. El país más solidario con Haití ha sido precisamente la República Dominicana. La República Dominicana, claro, don Félix.
Exactamente, fíjese cuando ocurrió el terremoto. ¿Quién fue que se apareció en la República Dominicana? Recuérdese que en aquella ocasión el presidente Leonel Fernández le dio una universidad y quisieron matarlo. Usted recuerda toda aquella historia. Bueno, de cara a esta situación que estábamos planteando sobre el presidente Luis Abinader, decíamos nosotros que parece que le dobló el pulso, porque él introdujo al Congreso Nacional, al Senado de la República, una ley que viola la Constitución, donde pretende dar protección a todos los inmigrantes ilegales y a las víctimas de tratas de blancas. Y en ese proyecto de ley plantea la asistencia económica, de salud, la asistencia social a esa presencia de inmigrantes. En el país hay más de casi 4 millones de inmigrantes acá ilegales. Bueno, y todo eso provocó en la República Dominicana, desde el jueves de la semana pasada, toda una situación que el país se convocó y se puso de pie y protestó y tuvo una posición realmente que el país pudo verse en una confrontación. Si el presidente no retira, como retiró el anteproyecto el domingo pasado. Sin embargo, el presidente planteó ahí que lo retiraba para reintroducirlo en 45 días. Y eso ha sido realmente también una situación que ha causado indignación, porque lo que pide el pueblo dominicano es que sea retirado definitivamente, porque ese proyecto no puede ser, porque convoca a violar la Constitución de la República, convoca a violar nuestra soberanía. Es un proyecto que todo el mundo dice que fue una imposición de los Estados Unidos a través de la segunda jefa del Comando Sur, que vino aquí a la República Dominicana, que visitó al país posterior a una serie de acontecimientos ya y de algunas protestas que había hecho el presidente Luis Abinader respecto a este tema de imposición de los haitianos. De manera que, viendo la situación en el momento actual, debemos decir que el país está en un estado de emergencia, de una situación nacional de alta preocupación. El problema ahora mismo más terrible, además de otros problemas, lo constituye la amenaza de que la República Dominicana se produzca una confrontación de Haití y de nuestra nación. Todo eso impuesto por Estados Unidos, Francia, Canadá y la Comunidad Económica Europea, que frente al problema haitiano, si hubieran tenido voluntad política, don Félix, eso Estados Unidos lo hubiera resuelto hace tiempo, pero no tienen voluntad política. Y la gran preocupación de los diferentes sectores nacionales, políticos y sociales, y de nosotros como Fuerza Bochista, es la de que se esté jugando a una estrategia que ellos han aplicado en otros escenarios del mundo para que explote la crisis, para que Haití se desespere, para que sus masas hambrientas asalten la frontera dominicana. ¿Y quién detendrá masas hambrientas para llegar aquí al país? Fíjese que el mismo Haití, el mismo gobierno que hay en Haití, ha solicitado la intervención de la comunidad internacional, ha pedido la intervención de una fuerza internacional para controlar el país, y eso no le han hecho caso. O sea que se vislumbra eso que usted dice, lo que se presagia, de que se quiere que se produzca un problema, un conflicto, para entonces ellos después intervenir ambas naciones. Fíjese usted que en diciembre del año pasado, Canadá dio una luz dijo que a partir del 8 o el 10 de enero, todo eso fue todo más que una retórica, ¿no? Porque la verdad es que nosotros nos estamos dando cuenta que están dándole vuelta al problema y que todo van y se conoce en escenarios internacionales, en la ONU, en la OEA, en el Consejo de Seguridad. Se conoció también en la Cumbre de las Américas del año pasado en Los Ángeles. Pero nada. Bueno, se conoció ahora también en la Cumbre del CELAC, se trató un poco. Y todo lo que dijo Estados Unidos fue lavarse la mano como Pilato, que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo con Haití. De manera que todo eso nos pone a nosotros a pensar, a reflexionar y a llamar a todo el país a defender nuestra soberanía, nuestra constitución. Y nosotros decirle a la comunidad internacional, todas las familias,
todas las organizaciones políticas, sociales, empresariales, culturales, el Estado, que la República Dominicana no está dispuesta a borrar su historia. La hermosa, grande, sacrificada, heroica historia que nos dio Juan Pablo Duarte cuando liberó junto a los demás trinitarios la República Dominicana del yugo haitiano el 27 de febrero del año 1844. Licenciado León, ¿cómo usted ve e interpreta el hecho de que desde hace ya varios años la República Dominicana no tenga acreditado un embajador norteamericano y más aún recientemente el encargado de negocios que estaba, el señor Robert Thomas, ha renunciado y a partir del próximo mes de marzo él se va de retiro para otro cargo? Don Félix Gómez, usted como un gran periodista, profundo y un gran estratega, se da cuenta, al decir eso, usted hace la pregunta del millón. El pueblo dominicano, diferentes sectores del país han dicho, ¿por qué no han querido nombrar un embajador a respetar al Estado dominicano, a la nación dominicana? Porque la República Dominicana no puede ser objeto de una persona que no tenga el rango de Estado, igual que como nosotros tenemos nuestros funcionarios en Estados Unidos, con el rango de Estado. Bueno, el mismo presidente Luis Abinader llegó aquí a recibir a gente que no tiene la estatura de Estado, fue muy criticado, ¿verdad?, por la opinión pública nacional. De manera que ese es un hecho que el pueblo dice. El pueblo tiene muchas expresiones para retratar eso. Eso tiene cocorícamo, bueno, dice el pueblo. ¿Y qué es lo que querrán? ¿Qué buscan con no respetarnos a nosotros? Todo eso tiene que ver con la manera como se comportan los Estados Unidos, con los estados pequeños que reclaman su dignidad. Pero oiga usted, nosotros estamos hablando de Camaño, de Juan Bosch, de grandes patriotas, y ni hablar de Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, de estos patriotas que hicieron respetar a la República Dominicana. Duarte dijo aquella frase histórica que conocemos: la República Dominicana es libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. Fue hasta radical decir eso. Eso dice el pueblo dominicano y la sociedad dominicana en estos momentos actuales de todo el país. Por eso nosotros en este programa reiteramos nuestro planteamiento al presidente Luis Abinader, en el sentido de que para que no genere preocupación, mayor preocupación, para que no genere movimientos y concentraciones en todo el país, que retire que consideren retirar, que el proyecto retirado sea definitivo, porque todo el país se preparó para organizar marchas, concentraciones en parques públicos, en la Plaza de la Bandera. Hay todavía organizada planteamientos de concentraciones ante el Congreso Nacional el próximo 27 de este mes de febrero. Hay muchos actos programados y la verdad es que no podemos aceptar que el presidente de nuevo vaya y coloque con algunos que otros cambios maquillados. En definitiva, será una violación a la Constitución de la República aceptar esa propuesta de Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos le hizo al presidente dos propuestas cuando fue a la cumbre de Los Ángeles. Le planteó firmar un acuerdo de inmigrantes. Él no lo firmó, él fue muy coherente, fue muy valiente. Y un centro de refugiados, los famosos centros de refugiados en la República Dominicana para acoger a la población haitiana. De modo pues que nosotros consideramos que el país hay que mantenerlo en estabilidad política, económica y social frente a este terrible problema que es el problema de la crisis de Haití, que ha colapsado y que lo que amenaza es en todo ese colapso afectar a la República Dominicana de manera muy seria. Licenciado Luis de León, ¿cómo está marchando actualmente su partido, Partido de la Liberación Dominicana, que está fuera del poder y varios de figuras importantes ligadas a esta organización están encarceladas o están acusadas
de actos de corrupción. ¿No cree usted que esto podría perjudicar electoralmente el 2024 al PLD electoralmente? Bueno, usted sabe, Félix Gómez, que nosotros somos fundador de la Fuerza Bochista del PLD, que es una organización de carácter doctrinaria. Va ya para unos 25 años. El Partido de la Liberación cumple este año el 50 aniversario, porque fue fundado un 15 de diciembre del año 1973. Nosotros, antes de que se produjera la división del partido, planteamos al presidente Danilo Medina, presidente en ese entonces, y al presidente del partido, expresidente y presidente del partido, Leonel Fernández, las consecuencias que tendría una confrontación, una división. Y ya la vimos, ¿verdad? Se dio la división a partir de las primarias del 6 de octubre del año en 2019, y vimos ya la otra derrota, que fue el 5 de julio de 2020, consecuencia de esa división. ¿Y cómo anda el país ahora? El país está, don Félix Gómez y todo su público de entrevistas, en una verdadera encrucijada nacional, con una inflación terrible, una inflación que alcanza hasta los 2 dígitos y más, inmerso en una situación de alta inflación como vive la República Dominicana, que está generando bajar la calidad de la vida, hambre en la mayoría de los sectores populares, situaciones de hambre, verdadera hambre en los sectores populares y comunidades del interior del país, porque el alto costo de la vida hace que el dominicano no tenga posibilidad de alcanzar esos precios que hacen imposible al dominicano tener los recursos para poder comprar, digamos, la canasta familiar. Eso hace que el pueblo dominicano esté en estos momentos viviendo situaciones de alta preocupación por el hecho de que la familia no puede tener acceso a los principales servicios del país. El Partido de la Liberación Dominicana, nosotros hemos planteado ahora, ¿verdad? Por un lado el PLD y por otro lado la Fuerza del Pueblo, dirigido ambos por los dos expresidentes, el expresidente Danilo Medina en el PLD y el expresidente Leonel Fernández. Nosotros venimos en toda una campaña planteando la necesidad de la unidad para poder darle al pueblo una alternabilidad. Hay que decirle a los políticos dominicanos que más importante que nosotros es el pueblo. El pueblo está pidiendo, don Félix Gómez, en todas partes del país. Y usted habló que yo fui aspirante a la presidencia de la República en el Partido de la Liberación Dominicana y recorrí todo el país. Y todo lo que nos decía a nosotros el pueblo, miren a ver lo que ustedes van a hacer, tienen que unirse, porque ya la presente gobernabilidad había generado no solo la situación que les dije de inflación, sino un estado de inseguridad, el endeudamiento externo, la improvisación, el reculamiento, que es una expresión de la improvisación, ¿verdad?, que tiene el presidente de la República y todo lo que ha hecho. Ustedes saben que en los gobiernos del PLD, es más, los gobiernos desde el profesor Juan Bosch hacia acá, quien gobernó la República Dominicana, el triunvirato fue la oligarquía en sí. Después de la Revolución de Abril de 1965, pasando por los gobiernos de Balaguer, Guzmán, Salvador Jorge Blanco, el PLD, después el presidente Hipólito Mejía, los gobiernos del PLD dirigidos por Leonel Fernández, Danilo Medina, y llegamos al actual gobierno, volvió a ser dirigido por una oligarquía, por un grupo económico voraz. El pueblo está sufriendo en carne viva la actual situación generada por la división del PLD. Y la única manera de que el pueblo pueda liberarse de todas estas situaciones, que no pueda tener, como decía el profesor Juan Bosch, las 3 calientes al día, la única manera es uniéndose PLD, Fuerza del Pueblo, y el PRD, y todas las organizaciones políticas y sociales que tienen una posición crítica en relación a este tipo de gobernabilidad que tenemos en la nación dominicana. El problema, perdón, ahí en esa coalición que usted sugiere es la candidatura presidencial,
¿quién de esa coalición debiera ser entonces el candidato presidencial? Bueno, en el Partido de la Liberación Dominicana nosotros llevamos al compañero Abel Martínez, que fue el que resultó ganador de la consulta interna, el potencial candidato, ¿verdad? Que será ya refrendado conforme a la ley cuando se convoque el Congreso Elector o las primarias que convoca la Junta Central Electoral. Y por otro lado está en la Fuerza del Pueblo, obviamente, potencial candidato, el presidente Leonel Fernández, expresidente de la República. Nosotros no hay en el partido, no hay discusión, debate a quién deba ser. La circunstancia de cara a las elecciones, de cara, en este año ha de conocerse eso, la circunstancia en términos estadísticos, en términos de el calor popular, lo que plantea y dice el pueblo y reclama a la gente, es lo que va a determinar cuál va a ser el que va a encabezar la boleta presidencial. Pero oiga, en el término de lo que son las elecciones de cara al... las elecciones son muy especiales, las próximas elecciones del 2024. Tenemos elecciones municipales que van a ser en febrero y tenemos las elecciones congresuales y presidenciales van a ser en mayo. Actualmente lo que se plantea es que nadie gana en primera vuelta, que todo va hacia una segunda vuelta. Pero históricamente, pero desde el punto de vista científico y hasta político, se está planteando que la única manera de ganar, el que gane, es en primera vuelta. Primera vuelta. Y bueno, y a la actual gestión, al presidente Luis Abinader se le hace muy difícil con esta situación económica y social que vive el país, con esta situación de Haití, con esta situación de crisis haitiana, se le hace difícil. Las fuerzas de la oposición, nosotros planteamos un frente bochista, un frente opositor bochista, encarnar las ideas del profesor Juan Bosch sobre la concepción de democracia, libertad, unidad en la defensa del pueblo dominicano. Las fuerzas bochistas ganarían las elecciones en una primera vuelta electoral. Le preguntamos hace un rato sobre las acusaciones que pesan en torno a figuras ligadas, vinculadas al PLD. ¿No cree usted que esto podría afectar electoralmente a su partido ahora en las elecciones del 24? Al interior del Partido de la Liberación Dominicana eso es un problema resuelto. Al interior del PLD es resuelto, pero al nivel de la votación. El pueblo sabe muy bien, nosotros condenamos la corrupción como fuerza bochista y creemos firmemente que todo el que ha cometido actos que riñen con la Constitución de la República o actos de corrupción debe pagar sus consecuencias, porque cuando él lo actuó, lo hizo de manera personal, el partido no le autorizó, ni nadie en particular le dijo que hiciera tal o cual en la posición que desempeñara. Naturalmente, respetando el debido proceso de ley, como debe ser. El pueblo dominicano sabe muy bien y entiende claramente que estas acciones son acciones particulares, que nunca jamás son acciones que tienen que ver con nuestro Partido de la Liberación Dominicana. El PLD es un partido que está asignado a las ideas transparentes, revolucionarias, sociales e incorruptibles del profesor Juan Bosch. Naturalmente, el tema de la corrupción ya se ha desvanecido, porque las actuales autoridades de gobierno tienen muchos actos de corrupción. El presidente parece que para hacerla, como se está repostulando, ha tenido que hacerse de la vista gorda frente a los actos de corrupción que se ven ya. Y de actos de corrupción apenas uno solo fue sometido y fue puesto en libertad. Fue el caso del director de la Lotería Nacional, pero después ningún caso. Esto está todavía en juicio. Está en juicio, claro, claro. Sí, correctamente, está en juicio, pero ya no está en la cárcel, ¿no? Bueno, y todos los actos de corrupción que se ven, que se están viendo, porque sabemos que quién es que está gobernando son sectores oligárquicos, que históricamente sabemos cuál ha sido su comportamiento en el manejo de las cosas públicas. De modo pues que nosotros creemos que el pueblo es sabio, es inteligente y en este momento sabrá
lo que va a considerar de manera fundamental es la necesidad de producir una alternabilidad. Y el PLD es una maquinaria nacional, es un partido, es el partido más grande, tiene toda una estructura. Cuando la gente nos pregunta, PLD, Fuerza del Pueblo, decimos no, los dos tienen fuerza. Primero, los dos partidos son depositarios del pensamiento social, democrático, humanístico del profesor Juan Bosch. Y los dos partidos tienen liderazgo fuerte también, sobre todo un liderazgo que tiene experiencia de Estado. De manera pues que nosotros creemos que se va a dejar de un lado aquellas apetencias personales, individuales y particulares. Nosotros creemos que debe seguir la lucha en defensa de los recursos del Estado, de condena a la corrupción. Debe continuar, debe seguir, y que en términos legal a todos aquellos que se les compruebe que han cometido actos de corrupción, debe aplicársele todo el peso de la ley. Pero que ese discurso anticorrupción sea un discurso que el que está gobernando lo aplique en toda su extensión, contra todos sus funcionarios, para que el pueblo vea que la lucha contra la corrupción no es contra el que estuvo en el poder, es contra todos los que hagan mal uso de los recursos del Estado. Se han publicado últimamente encuestas sobre el certamen electoral y al parecer no favorecen mucho como a la fuerza, al PLD como fuerza mayoritaria para ganar las elecciones. Bueno, usted sabe que es muy prematuro. Muchas veces las encuestas están viciadas. Sobre todo la reelección está haciendo encuestas cada mes, cada rato, como una manera de manipular al pueblo y a la sociedad en términos propagandísticos. Pero la realidad que vive el pueblo dominicano, de hambre, de miseria, de violencia, ineficacia en los principales servicios, la situación social que vive el país, es como para decir que nunca una reelección con inflación, con tantos problemas ha triunfado en el país. Y eso hace también pensar que el pueblo dominicano, que es un pueblo sabio e inteligente, históricamente ahora se dará cuenta que necesita unidad, una unidad de todos los sectores sociales, políticos, para evitar que la República Dominicana siga retrocediendo. Porque la República Dominicana, don Félix Gómez, en todos estos años, los años de gobierno del PLD, lo que hizo fue avanzar en términos democrático, económico, social, cultural, en términos de garantizar, como decía el profesor Juan Bosch, la comida de los pobres, de las grandes mayorías y de la clase media. Sin embargo, al observar esta realidad, el pueblo dominicano le va a ser muy fácil tomar decisión. De manera que las encuestas hay que verlas al calor de la realidad de este año, que es un año cuando se decide. No de manera impuesta, porque la reelección tiene una propensión a que sea impuesta en términos del uso del poder. Nosotros creemos que hay que cuidar la democracia y que hasta el presidente Luis Abinader tendremos que todos como dominicanos unirnos con este problema, el problema haitiano. Sí. Y para evitar que el país también se pueda producir una confrontación nacional. No olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en la provincia del país, en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web, sumundotv.com. De manera pues, señor licenciado de León, que lo estamos viendo prácticamente en el mundo entero. Bueno, esa es una comunicación gigantesca. Sí. Qué bueno que sea así. Pues bueno, ya entrando en la parte final, la lucha contra la corrupción.
Evidentemente que el gobierno ha dado pasos importantes en contra de la corrupción, ha sometido casos a la justicia, no solamente de personas que no son del gobierno, personas que fueron ligadas a pasar administración, sino también que de este mismo gobierno han ocurrido sometimientos. ¿Usted cómo ve esta lucha? Bueno, la lucha contra la corrupción siempre hay que saludarla, ¿eh? Y hay que levantar la bandera dominicana. Este país es un país de tercer mundo, cuya riqueza del Estado hay que emplearla para la solución de los principales problemas del Estado. Nosotros tenemos una gran masa de una población hambrienta, pobre, y los recursos del Estado hay que respetarlos, utilizarlos religiosamente. Desde el punto de vista de que, ¿cómo lo veo? Si continúa la tolerancia frente a la corrupción en el Estado, la veo mal. Si los casos de corrupción son por sometimiento de carácter político, la veo mal. Pero la veo bien. Si desde el punto de vista de la legal, los casos que se llevan a la justicia tienen la condenación de rigor, lo veo bien. Y si los casos que ocurriesen desde el mismo gobierno, en aquellos casos que se delinquen, que actúan desde una posición de Estado y lo llevan a la justicia, lo veo bien. Es altamente preocupante el hecho de que de cara a una reelección se pueda querer actuar políticamente con el tema de la corrupción. Creo que hay que cuidar la lucha por la corrupción. Hay que actuar con alto sentido científico, social, despejado o involucrarse de cualquier situación particular que afecte a uno de los funcionarios o que afecte a cualquiera que haya estado en el gobierno. Es decir, que su afectación, la afectación del que somete los casos por corrupción, no esté prejuiciado, sino que se haga científicamente. Prejuiciado el gobierno cuando actúa contra los que estuvieron en el gobierno anteriormente, o los que estuvimos, o prejuiciado el gobierno cuando no actúa contra los que estuvieron, porque quisiera que los casos del mismo gobierno se le perdonaran o se le aceptaran como tal, porque es un momento en que el tema de la corrupción convoca dejar pasar cosas. Creemos que no, que el tema de la corrupción debe llevarse hacia adelante. Y en cuanto a la delincuencia, ¿cómo usted ve este tema, el tema de la delincuencia? Grave, altamente preocupante. Si aquí hay un tema que debe ocupar la atención que ocupa la atención de los que hacen grandes investigaciones, encuestas, es el tema de la violencia. Y ver ustedes cómo la sociedad dominicana, por un tema de inversión de valores, por un tema que tiene que ver con factores diversos, se está generando un estado de violencia permanente que está causando mucha inseguridad y que hace que la familia dominicana y que hace que todos los sectores que se mueven en todo el país se vean acorralados. Es un tema que requiere una cumbre nacional, una cumbre donde estén todos los partidos políticos, toda la sociedad. Porque es un tema de educación, es un tema de prevención, es un tema también de actuación en el marco de la ley con firmeza. Es un tema que merece que toda la sociedad nos involucremos. Pero para eso el gobierno tiene que poner el ejemplo con este tema. Y debe ser un tema sin prejuicio, porque muchas veces desde el gobierno se actúa con prejuicio frente al tema, el tema de la violencia. Y debe ser un tema en donde el gobierno recurra a las fuerzas políticas y sociales, así como recurrió el presidente Luis Abinader en un momento determinado con el tema haitiano, que convocó a más de 30 partidos políticos de la oposición. Nosotros creemos que en este momento también, frente a ese sometimiento de dicho proyecto, el presidente debe consultar a los partidos políticos y a las demás organizaciones sociales respecto a ese proyecto, porque presentar de nuevo ese proyecto sería crear en el país una hecatombe nacional. De igual manera, ese problema de la violencia, si sigue como va,
no tendremos democracia. Eso está afectando seriamente a la democracia. Y decir que este país, que se ha dado una democracia a fuerza de sangre, sudor y lágrimas en toda la nación, que su democracia se ve afectada por la violencia, o que se ve afectada por este tema, el tema haitiano, o por el mismo tema de que se quiera imponer la religión. Eso es altamente preocupante. La democracia hay que preservarla a como dé lugar, y porque todos nos hemos dado una democracia diferente. Don Félix Gómez, a la situación de la democracia, usted ha visto la situación que se produjo en Brasil con el presidente Lula da Silva, en Estados Unidos, como lo que fue el asalto al Capitolio, la situación que se ha dado en Ecuador, que se ha dado en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos estabilidad democrática y económica. Desde la Revolución de Abril de 1965, en el país no se ha producido una interrupción. El país, desde ese punto de vista, va bien, y eso hay que preservarlo. Pero eso es con la unidad de todos los sectores políticos, económicos y sociales, incluyendo el Estado, con la unidad nacional. La unidad en estos tiempos, en este momento, esta coyuntura, es fundamental. No solo fundamental para la alternabilidad, fundamental para el mantenimiento de la soberanía, para el respeto de la Constitución y para el tema de la violencia. Es decir, unidad en torno a la dominicanidad y siempre elevando los valores que establece el escudo nacional con las palabras de Dios, patria y libertad. Licenciado Luis de León, en el minuto que nos queda, quisiéramos que le enviara un mensaje al pueblo dominicano en este mes de la patria. Bien. Pueblo dominicano, ahora más que nunca en este 2023, en que el país se ve frente a una lucha en relación a la comunidad internacional con este tema haitiano, de imponer la solución al tema haitiano, ahora más que nunca mantén en alto la bandera dominicana y mantén la idea de que Juan Pablo Duarte nos creó, que la República Dominicana es libre, soberana, libre e independiente de toda potencia extranjera. Y ahora más que nunca, coloca tu bandera al frente de la casa, saca la bandera, pon en alto, de vez en cuando escuche el himno nacional dominicano y saluda donde quiera a todos aquellos dominicanos, desde cualquier posición de Estado o desde el empresariado, desde las religiones o desde la cultura, desde la escuela o desde las universidades, que tengan una actitud de defensa patriótica. Este país es un país grande en el mundo entero, es respetado y valorado en términos de lo que somos como nación. Es un país bueno, es un país, como dijo el profesor Monbó, que tiene 3 condiciones. Es un país hospitalario, es un país valiente y es un país de gente inteligente. Bien, gracias licenciado Luis de León por habernos acompañado en este día de este mes de la patria. Gracias a ustedes, amables televidentes, por su atención. Hemos conversado con el licenciado Luis de León, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, coordinador de la Fuerza Bochista, viceministro de Educación y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todos quedan invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo, como de costumbre, a las 11 de la mañana. Será pues hasta el domingo, si el Señor lo permite.